De hoy vamos a hablar de los recursos poéticos. ¿Qué es un recurso poético? Un recurso poético es, valga la redundancia, un recurso o una herramienta que utiliza el autor para darle belleza y profundidad a las creaciones poéticas. Son básicamente imágenes sensoriales o recursos fónicos o figuras literarias o recursos visuales. ¿Qué es una imagen sensorial? Una imagen sensorial básicamente es que por medio de las palabras que escribe obviamente el poeta, se evocan o se transmiten sensaciones. ¿Sensaciones de qué tipo? Auditivas, olfativas, táctiles, gustativas o visuales. De manera que cuando tú estás leyendo, te imaginas percibiendo esas sensaciones. Que si es un poema que habla de comida, entonces recuerdas el gusto de esa comida. Que si es un poema que te recuerda un sonido, entonces tú es como si estuvieras escuchando ese sonido. ¿Listo? Entonces, esas son las imágenes sensoriales. Posteriormente también se utilizan los recursos fónicos. ¿Qué es un recurso fónico? Un recurso fónico es la repetición de un mismo sonido dentro de uno o de varios versos. ¿Y eso que le brinda al poema? Le brinda una mayor musicalidad. Y también, aunque no lo dice ahí en el texto, también hace que sea mucho más agradable al oído a la hora de escucharlo. Es más, muchas veces no necesita ni siquiera tener música de fondo para que sea agradable, sino que el hecho de repetir constantemente un sonido nos da esa característica. Este poema, por ejemplo, que está aquí en el texto, es un ejemplo de un poema africano que precisamente nos muestra cómo la repetición de ciertos sonidos puede darle esa musicalidad que estamos buscando. También otro elemento o recurso importante de los textos poéticos son las figuras literarias. ¿Qué es una figura literaria? Es cualquier tipo de recurso o manipulación del lenguaje para enfatizar, enriquecer o engrandecer las expresiones dentro de un texto. En este caso, dentro de los poemas. La primera de ellas es la metáfora. Con la metáfora puedes comparar dos elementos en los que uno de ellos es reemplazado totalmente por el otro. Esta figura se logra cuando una palabra o expresión con un significado distinto o en un contexto diferente al habitual establece una relación de identidad con otra que representa otro concepto, ¿cierto? Aquí nos dan un ejemplo de cómo utilizamos una metáfora donde se ve a los ojos como si fuera un nido. ¿Cómo se puede ver unos ojos como si fueran un nido? Por ejemplo, si esos ojos fueran demasiado profundos, demasiado espesos, con unas cejas y unas pestañas demasiado grandes, entonces de esa manera da una sensación diferente. O sea, en vez de decir que los ojos de esa persona tienen unas pestañas o unas cejas muy grandes, al compararlo con un nido, inmediatamente se establece la metáfora. ¿Listo? Entonces, muy bien, eso es la metáfora. Otra figura se llama la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Es cuando se designa a una cosa o idea con el nombre de otra con la que existe relación. Y entonces allí se sustituye un término por el otro. Ambos términos pertenecen al mismo tema, por lo cual si se cambia el uno por el otro no se pierde el sentido de lo que se está hablando. O sea, ahí sí claramente estamos utilizando los sinónimos, ¿cierto? En este caso nos está mostrando un ejemplo de un poema donde se utiliza la metonimia, ¿cierto? Donde en este poema, por ejemplo, nos hablan de acariciar las palabras. Ese verbo acariciar, ¿cierto? Puede estar relacionado con el hecho de armar o organizar o reparar las mismas palabras. O sea, no es para utilizar
la misma palabra que estamos acostumbrados a tener siempre, sino utilizar un sinónimo para hacer que el texto sea mucho más agradable. Vuelvo y reitero, eso se llama la metonimia. Otra figura literaria es la personificación, que quiere decir cuando se le atribuye acciones o cualidades humanas a objetos que no lo pueden hacer. Entonces, en una poesía o en un poema o en un escrito, cuando un animal canta o habla, ahí estamos hablando de una personificación, porque los animales ni cantan ni hablan. Bueno, a no ser que sea un loro, ¿cierto? O una guacamaya, pero ellos no lo hacen de una manera autónoma, lo hacen a manera de repetición. ¿Listo? Aquí nos muestran un poema donde le están dando a la primavera, que es una estación del año, le están dando a la primavera condiciones de ser humano. E incluso la llaman así, Doña Primavera. ¿Listo? Pues esa es la personificación. Otra figura literaria se llama la alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es un conjunto de metáforas relacionadas entre sí. Es decir, que si nosotros utilizamos varias metáforas en el mismo texto, ya no se llama de esa forma, sino que se llama alegoría. ¿Correcto? Muy bien. Aquí en este texto, por ejemplo, nos están comparando en varios de los versos, nos están comparando y dando características de la mujer, haciendo varias metáforas sobre lo que debe ser la mujer, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, ramo de luz que viene, por el hijo de la sombra, que le otorga palabra y fundamento, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son alegorías. ¿Por qué? Porque cada uno de los versos tiene una metáfora diferente. Muy bien. Por último, ya después de haber hablado de las figuras literarias, encontramos también los recursos visuales. ¿Qué es un recurso visual? Es una forma en que el texto se percibe visualmente de una manera diferente, para que de esa forma el lector tenga otra experiencia con el poema. Se distribuyen las palabras o se distribuyen las estrofas o se hace unas más largas u otras más cortas. Incluso en ocasiones también se hacen con forma del objeto del que estamos hablando. Aquí nos muestran dos ejemplos de esos recursos visuales. En el primero, que hablan de la paz, ustedes se dan cuenta que es un poema donde hay un verso largo y un verso corto, un verso largo y un verso corto. Eso le da un mayor dinamismo al poema. Y aquí hay otro ejemplo de un recurso visual, donde se habla de un puñal y entonces lo que hace el autor es dibujar con las palabras un puñal. Eso hace que para el lector sea muy agradable la lectura y obviamente entienda rápidamente cuál es el objeto. O sea, es decir, que si fuera, por ejemplo, un balón de fútbol y estuviera hablando del fútbol el poema, pues obviamente le hace la forma del balón. O si estuviera hablando de una rosa, pues le hace la forma de la rosa. ¿Listo? Muy bien. Pues en esta pequeña explicación estuvimos hablando de los diferentes recursos que tiene un poema. Vamos a recordarlo rápidamente. Los recursos son las imágenes sensoriales, que establecen los diferentes sentidos, tacto, olfato, gusto, etc. Los recursos fónicos, que se repiten sonidos durante el poema. Las figuras literarias, como la metáfora, la metonimia, la caricaturización, la exageración, la personificación, entre otras. Y por último, los recursos visuales, que es los que te permiten tener un texto mucho más dinámico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta fue la explicación sobre los recursos poéticos.